Sasmita, abrumada por los celos y la furia, estalló contra Sunita, quien resultó ser enfermera en el mismo hospital donde trabajaba su esposo. Durante la confrontación, la salud de Sasmita empeoró y se desmayó de inmediato. Con la ayuda de su asistente y de Sunita, la llevaron de urgencia al hospital para recibir atención. Hola y bienvenido a nuestro canal. Hoy te traemos una historia real y escalofriante que te hará pensar en lo complejas que pueden ser las relaciones humanas. Esta vez nos trasladamos a la ciudad de Coimbatore, en Tamil Nadu, India. A veces, no es el hombre más guapo quien nos hace sentir completas, sino aquel que nos brinda seguridad, comodidad y un cuidado sincero. Porque, seamos honestos, la belleza puede desvanecerse con el tiempo, pero la forma en que alguien te trata permanece. Esta historia es un claro ejemplo de eso. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo llegó todo a este punto? Vamos a sumergirnos en los detalles y descubrir la historia completa detrás de este intrigante caso. Antes de continuar con esta historia, no olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte al canal. Y si te gusta, no dudes en compartirlo con tus amigos. Ahora sí, vamos a sumergirnos en esta historia. Hoy te traemos la historia del Dr. Pradep, un pediatra muy respetado de Coimbatore, India. Después de graduarse en su ciudad natal, Pradep se casó en 1995 con Sasmita, quien era 5 años mayor que él. Juntos tuvieron 2 hijos que, al crecer, se mudaron a Tirupur para estudiar, dejando a Pradep en casa solo con su esposa y un asistente. Pradep trabajaba en el Hospital General de Coimbatore, mientras que Sasmita se encargaba de gestionar la fortuna familiar, que incluía plantaciones y arrozales heredados de sus padres. A pesar de su riqueza, la familia se mantenía humilde, amable y generosa, y siempre ayudaba a los más necesitados con atención médica gratuita. Eso les ganó el cariño y la admiración de la comunidad. Pradep parecía ser el modelo de salud. Comía de forma saludable, promovía un estilo de vida activo y mantenía un cuerpo en forma. Sin embargo, detrás de esa fachada perfecta, tenía un problema personal: luchaba con sus instintos varoniles. Durante la pandemia de 2020, cuando la vida comenzó a desacelerarse, Pradep se asoció con una organización social para financiar proyectos destinados a niños abandonados y personas desnutridas. Fue a través de esta colaboración que conoció a Meella, una joven empleada de la organización. La mayoría de su comunicación fue a través de llamadas y mensajes. Aunque Sasmita estaba algo involucrada en el proyecto, dejó que Pradep se encargara de la mayor parte del trabajo. Con el tiempo, su relación con Meella se fue profundizando. Ya no se trataba solo de temas laborales, y en noviembre de 2020, ambos estaban completamente enamorados. Para Meella, Pradep no solo era un médico o el cabeza de una familia respetable, sino que tenía una personalidad tranquila, carismática y una presencia magnética que la cautivó por completo. Meella, claramente, se enamoró primero y parecía dispuesta a hacer lo que fuera por él. Pradep, al principio vacilante y consciente de su reputación y matrimonio, terminó cediendo cuando Meella empezó a visitarla en su casa y a cruzar ciertos límites. Durante más de 4 meses, mantuvieron su relación en secreto, sin que nadie se enterara. Las cosas tomaron un giro inesperado en abril de 2021, cuando uno de los hijos de Pradep descubrió fotos y mensajes comprometidos en su teléfono. El niño se los mostró a Sasmita, y la familia se sumió en el caos. Furiosa, Sasmita confrontó a su marido y, al reconocer a Meella en las fotos, se comunicó inmediatamente con la organización social, amenazando con romper la relación con ellos, que había estado funcionando sin problemas hasta entonces. La organización se disculpó profundamente y amenazó con despedir a Meella. Mientras tanto, Pradep enfrentaba la furia de su familia. Agobiado por la culpa y la presión de sus hijos, se disculpó y decidió terminar con el proyecto para niños abandonados. Su hijo incluso llegó a asaltar la oficina de la organización, exigiendo acciones contra Meella. Pero antes de que pudieran despedirla, Meella renunció voluntariamente y desapareció durante un mes. Cuando regresó a Coimbatore, Meella aceptó un trabajo en una tienda de cosméticos. A pesar de todo lo sucedido, seguía intentando ponerse en contacto con Pradep. En varias ocasiones, se la vio esperándolo en el estacionamiento del hospital, pero Pradep, ahora más enfocado en reparar los lazos familiares, la evitó por completo. Aunque en su corazón aún quedaba algo por Meella, Pradep decidió darle prioridad a su familia, dejando atrás ese romance fugaz. Para él,
Todo había terminado, por mucho que le doliera. Pero para ella, no era tan fácil seguir adelante. El doctor Pradep, con 51 años, seguía irradiando una autoridad y carisma innegables que atraían a todos a su alrededor. Siempre perfectamente arreglado, con un aroma fresco y una forma de hablar cautivadora, tenía esa habilidad de cautivar a todos, desde sus pacientes hasta las enfermeras en el hospital. Ellas, por supuesto, no podían evitar sentirse atraídas por su presencia, alimentando sus fantasías. Algunos se preguntaban cómo un hombre como Pradep había terminado con una esposa como Sasmita. Los rumores no tardaron en aparecer. Debe de haber usado algún tipo de magia, o, claro, heredó todo ese dinero y tierras. ¿Quién no se casaría con ella? Pero, a pesar de todo eso, era obvio que Pradep tenía un tipo de encanto que podía atraer a muchas admiradoras, incluso a mujeres más jóvenes. Una de ellas era Deepika, una enfermera de 27 años que solía trabajar con él en la sala de exploración. Sus interacciones diarias la dejaban completamente cautivada. Deepika no podía evitar sentirse especial cada vez que Pradep le lanzaba alguna broma, como si ella fuera la única en el mundo. En su tiempo libre, se pasaba las redes sociales de él, le daba me gusta a sus fotos y no podía dejar de halagar su apariencia en las historias que él compartía. Pradep, sin querer parecer distante ni arrogante, respondía con más bromas y comentarios ligeros, avivando aún más el fuego de su enamoramiento. Sin embargo, a mediados de junio de 2021, Sasmita comenzó a notar cambios en su marido. Empezó a llegar tarde a casa, lo que era algo completamente nuevo. Durante años, Pradep había sido muy claro, no trabajaba ni tenía citas después de las 5 de la tarde, siempre priorizando el tiempo en familia. Pero ahora, decía que se quedaba fuera hasta tarde por pacientes importantes. A Sasmita le pareció raro. Después de tantos años en la profesión, nunca había habido un paciente tan importante como para alterar su rutina. ¿Por qué ahora, de repente, todo estaba cambiando? Con la insistencia de sus hijos, Sasmita decidió investigar. Fue al hospital y preguntó discretamente a algunos del personal y las enfermeras sobre esas supuestas emergencias fuera de horario. Las respuestas solo aumentaron sus sospechas. El personal, claramente incómodo, le decía que Pradep siempre salía de su oficina a las 5:30 de la tarde, pero no sabían a dónde iba después. Su vacilación y falta de claridad dejó a Sasmita más confundida y preocupada que nunca. Cuando Pradep se enteró de que ella había ido al hospital a investigar, se puso furioso. Lo confrontó en casa, acusándola de ponerlo en una situación incómoda, de avergonzarlo con esas preguntas. La gente pensará que tenemos problemas, o peor aún, que soy infiel, le dijo. Sasmita se mantuvo firme, pero decidió no escalar la discusión en ese momento. Sin embargo, le dejó claro que, si cruzaba alguna línea, no dudaría en tomar cartas en el asunto. Después de todo, ella controlaba la mayor parte de la fortuna familiar, y si las cosas se ponían feas, sus hijos la apoyarían. Esto dejó a Pradep desconcertado, y prometió regresar a su antigua rutina de llegar a casa a tiempo, temeroso de las consecuencias si seguía molestando a su esposa. A principios de septiembre de 2021, los rumores de una crisis comenzaron a correr entre el personal del hospital. De vez en cuando se escuchaban gritos provenientes de la oficina de Pradep, frecuentemente acompañados por la voz de Deepika. Aunque nadie hablaba abiertamente sobre lo que estaba pasando, era difícil ignorar lo que sucedía. Deepika, algunas veces, salía de la oficina con los ojos hinchados, llenos de lágrimas, o con moretones visibles en su rostro. Cuando alguien le preguntaba, ella siempre se negaba a hablar, lo que solo alimentaba las especulaciones. Los rumores de una relación secreta entre Pradep y Deepika empezaron a ganar fuerza. A mediados de septiembre, Pradep dio un giro inesperado. Le dijo a Sasmita que sería buena idea hacer una visita familiar a sus hijos en Tirupur. Lo presentó como un viaje tranquilo en familia, pero mientras estaban allá, contactó secretamente a su socio en el hospital y exigió que Deepika fuera despedida. Pradep alegó que ella era una influencia negativa, emocionalmente inestable y que no podía seguir trabajando a su lado. Dada su posición, poder y dinero, la solicitud se aprobó rápidamente y Deepika fue despedida. Cuando Pradep y Sasmita regresaron a Coimbatore, Deepika ya no estaba en el hospital. Aunque oficialmente no se sabía bien la razón de su despido, los rumores no tardaron en surgir. Para muchos, parecía claro que Pradep simplemente quería borrar un capítulo incómodo de su vida que prefería que nadie conociera.
Deepika, furiosa por su despido, empezó a visitar la residencia de Pradep, pero la casa siempre estaba vacía, ya que la familia estaba fuera de la ciudad. Desesperada y enojada, decidió lanzar piedras a la puerta principal y las ventanas, lo que hizo que los vecinos, preocupados por el ruido, llamaran a Pradep. Él, al enterarse, contactó a un colega que localizó rápidamente la dirección de Deepika y le advirtió que se mantuviera alejada o enfrentaría graves consecuencias. Los vecinos que vivían cerca de la casa alquilada de Deepika dijeron que comenzaron a aparecer personas misteriosas que le daban patadas a la puerta y la intimidaban. El acoso fue tal que Deepika se vio obligada a abandonar la zona. En menos de una semana, regresó a su ciudad natal, Padillur. El 1 de octubre de 2021, Pradep y Sasmita volvieron a Coimbatore. Al día siguiente, Pradep reanudó su trabajo en el hospital con un nuevo asistente. Sin embargo, los rumores sobre la repentina partida de Deepika empezaron a circular. Los murmullos se hicieron más fuertes, y comenzaron a decir que Deepika había sido despedida porque estaba embarazada de Pradep. Los rumores llegaron rápidamente a oídos de Pradep, a través de sus superiores. Le informaron que Deepika había confesado estar embarazada de él. Pradep negó rotundamente las acusaciones, calificándolas de absurdas y alegando que Deepika había inventado todo por despecho. Según él, ella le había confesado su amor varias veces e incluso le pidió que dejara a su esposa, pero él había rechazado. Insistió en que los rumores del embarazo eran simplemente un intento de venganza por haber sido rechazada. A pesar de sus negaciones, los rumores seguían en aumento. De hecho, se intensificaron cuando comenzaron a circular fotos de él y de Deepika juntos en hoteles y restaurantes, que aparecían en los chats grupales del personal. Las pruebas eran tan claras que Pradep ya no sabía cómo defenderse. Preocupado de que los chismes llegaran a Sasmita, decidió proponerle un viaje al extranjero para distraerla y ayudarla a relajarse. Sin embargo, Sasmita, que no se sentía bien, rechazó la idea y prefirió quedarse en casa a descansar. El 7 de octubre de 2021, la situación dio un giro aún más impactante. Sasmita recibió una llamada anónima de una mujer que afirmaba estar embarazada de 3 meses de Pradep. La mujer, que se presentó como Sunita, la invitó a encontrarse en privado. Cuando se reunieron, Sunita presentó pruebas en forma de registros de chat y grabaciones de voz, demostrando su relación con Pradep. Sasmita, abrumada por los celos y la furia, estalló contra Sunita, quien resultó ser enfermera en el mismo hospital donde trabajaba su esposo. Durante la confrontación, la salud de Sasmita empeoró y se desmayó de inmediato. Con la ayuda de su asistente y de Sunita, la llevaron de urgencia al hospital para recibir atención. Pradep se quedó horrorizado cuando se enteró de que Sunita estaba en el hospital. Convencido de que ella era la responsable del colapso repentino de su esposa, se fue directo a enfrentarse con ella y le exigió que se fuera. Sunita, con una valentía que sorprendió a todos, se negó y acusó a Pradep de abandonar sus responsabilidades, amenazando con exponer sus fechorías. Le recordó cómo había maltratado a Deepika y juró que esta vez no se iba a echar atrás. Pradep, que siempre había sido conocido por su calma, estalló de furia. Incunable de contener su rabia, Pradep decidió que Sasmita fuera trasladada al hospital del distrito de Coimbatore, alegando que estaba cansado del drama. 2 días después, el 9 de octubre de 2021, la salud de Sasmita mejoró y sus hijos fueron a visitarla. Esa misma noche, Sunita apareció en el hospital del distrito, decidida a confrontar a Pradep. Lo encontró en un rincón y lo acorraló, pero la arrastró rápidamente a un quirófano para evitar que llegara a su esposa e hijos. Dentro, la tensión llegó al límite. En un ataque de furia, Pradep empujó a Sunita contra la pared y le agarró el cuello en un intento de callarla. Sunita, sin dejarse intimidar, agarró unas tijeras que encontró en un armario cercano y contraatacó. El alboroto llamó la atención de otras enfermeras, pero cuando llegaron ya era demasiado tarde. Sunita había asestado un golpe mortal a Pradep, que sucumbió a sus heridas 3 horas después. El médico de 52 años murió de manera trágica y dramática. Sunita fue arrestada de inmediato, dejando tras de sí un escándalo que sacudió el hospital y cambió la vida de todos los involucrados. Durante más de 2 semanas, Sunita guardó silencio, pero las cosas empezaron a desmoronarse cuando sus abogados llamaron a Deepika, que ya había regresado a su pueblo en Padillur, para que testificara sobre el comportamiento de Pradep. Deepika no se contuvo. Reveló que también estaba embarazada de 3 meses, como consecuencia de su relación con el médico.
Lo que más la sorprendió fue saber que Sunita también había sido víctima de los avances de Pradep. Deepika confesó que había creído que era la única atrapada por el encanto de Pradep, solo para descubrir que él también había manipulado y explotado a otras personas. Sunita, en su testimonio, explicó que había querido hablar antes, pero el miedo la había silenciado. Sabía muy bien las amenazas a las que se había enfrentado Deepika y temía sufrir la misma suerte. Sin embargo, cuando descubrió que estaba embarazada, Sunita sintió que ya no tenía otra opción que desenmascarar al hombre que, durante tanto tiempo, había sido venerado como un médico respetado y honorable. La fachada impecable de Pradep ocultaba una realidad corrupta que, al final, llevó a los trágicos sucesos. El abogado de Sunita trabajó sin descanso para preparar su defensa, y logró traer a otro testigo clave, Meella. Meella testificó que no fue ella quien comenzó la relación con Pradep, sino que la había perseguido insistentemente. Relató cómo la silenciaron y amenazaron cuando intentó hablar, obligándola a cargar con la culpa y soportar las calumnias tanto de Sasmita como de la sociedad en la que trabajaba. A pesar de todo, Meella había guardado pruebas de sus interacciones, como mensajes de texto, grabaciones de voz e incluso un anillo que Pradep le había regalado mientras intentaba seducirla para satisfacer sus deseos. A diferencia de las otras dos enfermeras, Meella no quedó embarazada, pero expresó su alivio por haber escapado de ese destino. Contó cómo Pradep presionaba a las mujeres que embarazaba para que interrumpieran los embarazos bajo la amenaza de ser despedidas o rechazadas por la sociedad. Aunque Sasmita y sus hijos intentaron rechazar las crecientes pruebas contra Pradep, ya era imposible ignorar la verdad que se estaba destapando. Incluso Sasmita, en su silencio discreto, llevaba tiempo sospechando de las andanzas de su marido. Aunque avergonzada y protegiendo a sus hijos, guardaba la esperanza de que Pradep algún día dejara atrás su vida de mujeriego. Sin embargo, como admitió en confianza a sus más cercanos, algunas personas no cambian hasta que la vida les da una lección dolorosa. Tristemente, esa lección llegó demasiado tarde. Pradep terminó pagando el precio más alto cuando Sunita, quien había soportado su propio calvario en secreto, puso fin a su vida. El juicio destapó revelaciones aún más impactantes. Deepika contó que Pradep le había prometido casarse con ella y convertirla en su segunda esposa, asegurándole que estaban enamorados. Por otro lado, Sunita desmintió cualquier historia de romance entre ella y Pradep. Confesó que él la había drogado con sedantes líquidos mientras estaba en la sala de tratamiento. La verdad salió a la luz cuando un colega revisó una bebida que Sunita había consumido y encontró la misma sustancia que más tarde se descubrió en el cajón del despacho de Pradep. Cuando Sunita lo enfrentó, Pradep simplemente se rió y le dijo con arrogancia: «Adelante, denúncialo a la policía. No pasará nada». En vida, logró evadir las consecuencias de sus actos, pero en el tribunal su verdadera naturaleza quedó expuesta sin posibilidad de escape. El 30 de abril de 2022, el Tribunal Superior del Distrito de Coimbatore emitió su veredicto. Tras evaluar las pruebas, el juez y el jurado declararon a Sunita culpable de homicidio en segundo grado, concluyendo que había actuado en defensa propia contra las agresiones de Pradep. Las imágenes de vigilancia de la sala de tratamiento confirmaron su testimonio. Pradep fue el primero en atacarla antes de que ella reaccionara para defenderse. Con 32 años, Sunita fue condenada a 17 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir al menos 12. Por otro lado, ni Meella ni Deepika enfrentaron cargos. El tribunal reconoció que ellas también habían sido víctimas de la manipulación y el abuso de Pradep. A pesar de los intentos de su familia por endurecer la sentencia contra Sunita, las pruebas eran contundentes. Si Pradep hubiera sobrevivido, él mismo habría terminado tras las rejas, enfrentando múltiples acusaciones de acoso y abuso. El caso dejó al descubierto la verdadera cara de un hombre que alguna vez fue venerado en su comunidad y cuyo nombre ahora quedaría marcado por la controversia. Para quienes sufrieron bajo su dominio, el fallo representó un acto de justicia, aunque con un alto costo. No hubo ganadores, solo un cierre doloroso a una historia que nunca debió haber ocurrido. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?